En la tranquila noche del 5 de junio de 1944, mientras Europa se preparaba para uno de los días más decisivos de la historia, en América reinaba una mezcla de expectación y silencio. Desde las costas del Atlántico hasta las calles de Nueva York, las radios zumbaban con rumores y los periódicos estaban listos para imprimir titulares que aún no sabían cómo escribir. Miles de madres, esposas e hijos dormían inquietos, soñando con rostros que se encontraban a miles de kilómetros de distancia, en algún punto del mar oscuro y frío que separaba dos mundos. En los cuarteles estadounidenses, los soldados esperaban órdenes, revisando sus armas, escribiendo cartas que tal vez nunca serían enviadas. El presidente Roosevelt había pasado el día reunido con sus asesores, consciente de que cada decisión que tomaba esa noche podía cambiar el rumbo de la guerra y del mundo. En los bares y cafés de América Latina, donde muchos también seguían con atención las noticias del conflicto, el ambiente era de incertidumbre y curiosidad. Algunos discutían sobre política, otros simplemente miraban el cielo, imaginando lo que estaría ocurriendo del otro lado del océano. Mientras tanto, en el corazón del continente, un joven periodista llamado Samuel Rivera preparaba un artículo especial para el periódico El Heraldo de América. No tenía idea de que esa madrugada marcaría el inicio de la operación más grande jamás vista. En su mente resonaban las palabras que escribiría si todo salía bien. Hoy comenzó el fin de la guerra. Pero aún no lo sabía. En algún lugar del Atlántico, los barcos aliados ya avanzaban bajo el manto de la oscuridad y los motores de los aviones rugían en la distancia. América dormía, pero el mundo estaba a punto de despertar a una nueva era. Samuel se despertó sobresaltado a las 5 de la mañana cuando el teléfono de la redacción comenzó a sonar sin descanso. La voz al otro lado de la línea temblaba de emoción. «Empezó, Rivera. Las tropas han desembarcado en Francia». Durante unos segundos Samuel no pudo decir nada. Miró por la ventana. El sol apenas despuntaba sobre la ciudad y las calles aún estaban vacías. Sin embargo, sabía que esa mañana sería distinta. Se vistió deprisa, tomó su libreta y corrió hacia el periódico. Al llegar, la sala de redacción era un torbellino. Los teletipos no paraban de sonar, arrojando fragmentos de información. Desembarco en Normandía confirmado. Aliados avanzan bajo fuego enemigo. Churchill pronuncia mensaje histórico. Nadie sabía exactamente cuánto creer, pero todos comprendían que algo monumental estaba ocurriendo. Samuel comenzó a escribir con el corazón acelerado. Quería narrar el suceso no como un simple reporte militar, sino como el reflejo de un mundo entero que contenía la respiración. En su primer párrafo escribió: «Desde las playas de Normandía hasta las colinas de América, la esperanza avanza junto a los soldados. Hoy el océano deja de separar naciones, las une en una misma causa». Mientras redactaba, recordó a su hermano mayor Andrés, quien se había enlistado en el ejército estadounidense 2 años atrás. Desde entonces no había recibido más que una carta con una breve despedida y una foto en blanco y negro. Samuel pensó en él, en miles de jóvenes como él que, en ese mismo instante, podían estar pisando una playa cubierta de humo y metralla. En las emisoras de radio, las voces de los locutores se quebraban al transmitir las noticias. En Buenos Aires, en México, en Santiago,
En Bogotá, la gente se reunía frente a los aparatos de radio como si escucharan una historia que también pertenecía a ellos. En las fábricas, los trabajadores detenían las máquinas por un momento para escuchar. En las escuelas, los maestros explicaban a sus alumnos que el día D significaba más que una operación militar. Era el principio del fin de una era de oscuridad. Pero Samuel sabía que la guerra no terminaría esa noche. Había algo más, algo que aún debía entender. Mientras observaba los titulares que se imprimían a toda velocidad, se prometió escribir la historia desde una mirada distinta, no desde los cañones, sino desde los corazones que esperaban al otro lado del mar. Esa misma tarde, mientras el periódico distribuía la edición especial por toda la ciudad, Samuel recibió un telegrama. Venía del frente europeo. La hoja estaba arruñada, manchada de humedad. Lo abrió con manos temblorosas y leyó una sola línea. Estoy vivo. Nos vemos pronto. Andrés. Samuel cerró los ojos y por primera vez en años respiró en paz. Pero sabía que la historia apenas comenzaba. Esa noche, Samuel no pudo dormir. Las noticias seguían llegando sin descanso. Las playas de Omaha, Utah, habían sido escenario de una resistencia feroz. Cientos de soldados no lograron sobrevivir al desembarco. Las cifras eran imprecisas, las historias desgarradoras. Pero junto a la tragedia, también se respiraba un aire nuevo, el de la esperanza. Desde su ventana, Samuel observaba las luces de la ciudad reflejadas en el río. Pensaba en cómo, a miles de kilómetros, otros jóvenes como él miraban el mismo cielo, pero cubierto de humo y fuego. Encendió una lámpara, tomó su pluma y comenzó a escribir en su diario. No como periodista, sino como hermano, como ciudadano del mundo. Hoy, América escucha el eco de una batalla que no libra con fusiles, sino con fe. Somos testigos de la valentía de hombres que dejaron atrás sus hogares por un ideal. Y aunque el océano nos separe, su lucha también nos pertenece. A la mañana siguiente, Samuel fue enviado por el periódico a cubrir la reacción de la gente en las calles. En los cafés, los hombres hablaban de la guerra como si cada uno tuviera un pariente allá. En las iglesias se celebraban misas por los caídos. En los hogares, las madres encendían velas junto a fotografías en blanco y negro. En una plaza, un anciano veterano de la Primera Guerra Mundial le dijo: «Joven, las guerras se ganan en los campos, pero la paz se construye aquí, en el corazón de los que esperan». Aquellas palabras quedaron grabadas en la mente de Samuel. Ese día decidió que su siguiente crónica no trataría de batallas ni de generales, sino de las voces anónimas de América. Los obreros, las enfermeras, las mujeres que tejían mantas para los soldados, los niños que enviaban cartas con dibujos de paz. Mientras escribía su nuevo artículo, una idea comenzó a formarse en su mente. Tal vez, pensó, la verdadera historia del día D no estaba en las playas de Normandía, sino en los millones de corazones que latían al unísono en todo el continente. América, desde su distancia, también estaba presente en aquella jornada. Esa tarde, cuando regresó al periódico, encontró un sobre en su escritorio. No tenía remitente, solo una marca del ejército norteamericano. Dentro había una carta escrita con letra apurada. «Querido hermano, no sé si esta carta llegará.
Estamos avanzando tierra adentro. La playa fue un infierno, pero sobreviví. Dile a mamá que no tema, y dile a todos allá que luchamos no solo por Europa, sino por cada hogar donde la gente aún cree en la libertad. Andrés. Samuel la leyó una y otra vez con el corazón apretado. Guardó la carta en el bolsillo interior de su abrigo y se dirigió a la imprenta. Ahí, entre el ruido de las máquinas, escribió el título de su nueva crónica: El día de Contado desde América. Sabía que aquella historia apenas estaba naciendo y que algún día, cuando el mundo volviera a la calma, sería necesario recordarla, no como una historia de guerra, sino como un relato de humanidad. Durante los días siguientes, el nombre Normandía se convirtió en una palabra sagrada en todo el continente americano. En los cafés y en las fábricas, en las emisoras de radio y en los hogares humildes, se hablaba de la invasión, como si cada quien hubiese participado en ella. Las victorias y las pérdidas eran sentidas como propias. Samuel, desde su escritorio en el Heraldo de América, seguía recibiendo noticias cada hora. Las tropas aliadas avanzaban lentamente, pueblo tras pueblo, liberando a Francia del yugo nazi. Pero cada línea de triunfo venía acompañada de listas de nombres, jóvenes que no regresarían. A veces Samuel se detenía frente a esos listados, leyendo en silencio. No conocía a ninguno de esos soldados, pero sentía que les debía algo. Quizás su historia, pensó, podría ser una forma de darles voz, de no dejarlos desaparecer entre estadísticas. Una tarde, mientras revisaba un informe de la agencia internacional, recibió la visita de una mujer. Llevaba un abrigo gris y un sombrero que ocultaba parcialmente su rostro. Se presentó como Isabel Duarte, enfermera voluntaria de la Cruz Roja. Leí su artículo sobre el día D, contado desde América. No todos los periodistas escriben desde el corazón. Usted lo hizo. Samuel la invitó a sentarse. Isabel le contó que había trabajado en hospitales de campaña en Inglaterra y que pronto regresaría a Europa. He visto cosas que no se olvidan, confesó, pero también he visto la compasión más pura en medio del horror. Si sobrevive la esperanza, es porque aún hay quienes creen en algo más grande que la guerra. Aquella conversación cambió a Samuel. Decidió que su serie de crónicas no solo sería un testimonio, sino un puente entre los dos mundos, el que combatía y el que esperaba. Empezó a reunir cartas de soldados, enfermeras, madres y voluntarios. Cada relato tenía un eco distinto, pero todos compartían un mismo pulso, el deseo de que el sacrificio no fuera en vano. Pasaron los meses. El invierno de 1944 llegó con su manto de nieve y con él nuevas noticias desde el frente. París había sido liberado. Europa comenzaba a despertar de su pesadilla. América lo celebraba con lágrimas, con abrazos, con oraciones. Pero una noche, Samuel recibió otro telegrama. Lo reconoció al instante, la misma letra apretada. Lo abrió ansioso. Sobrevivía la campaña de Normandía, pero nos trasladan hacia Alemania. Dicen que el fin está cerca. Piensa en mí cuando publiques tu próximo artículo. Si algo me pasa, quiero que recuerdes esto. Luchamos por un mundo donde valga la pena contar historias. Samuel sostuvo el papel entre los dedos durante varios minutos, luego miró al cielo oscuro, respiró hondo y susurró: Entonces, hermano, contaré la tuya. Esa noche,
comenzó a escribir sin parar. Las palabras fluían como si vinieran dictadas por las voces de todos los que habían dejado algo en aquella guerra. Y mientras la tinta se secaba sobre el papel, comprendió que su misión no era solo narrar el pasado, sino conservar la memoria de una humanidad que seguía creyendo en la paz, incluso cuando todo a su alrededor se desmoronaba. Pasaron las semanas, y el eco del día D seguía resonando en todos los rincones de América. Las ciudades se llenaban de carteles con banderas aliadas. Los periódicos agotaban sus ediciones antes del amanecer. Y en las iglesias se rezaba por los hijos que aún combatían en el otro lado del océano. Pero, junto con la esperanza, también crecía el cansancio. Samuel lo sentía cada día, en los ojos de las madres que visitaban la redacción buscando noticias de sus hijos, en las cartas que llegaban con sellos militares y olor a humo, en los mensajes de despedida que algunos soldados enviaban antes de avanzar hacia lo desconocido. Cada línea que escribía llevaba el peso de miles de corazones. Una mañana, mientras revisaba sus apuntes, recibió una nueva carta de Isabel, la enfermera. Estaba escrita con letra temblorosa, y en el encabezado se leía: desde un hospital de campaña en Bélgica. Samuel, las noches aquí son frías, pero los hombres siguen luchando con una fuerza que no viene solo del cuerpo. Dicen que piensan en sus hogares, en los paisajes que dejaron atrás, en el sonido de las olas o en los abrazos que los esperan. Yo también pienso en América, en la calma de nuestras ciudades, en el olor del café por las mañanas. Tal vez esa paz sea el verdadero motor que los mantiene de pie. Samuel leyó esas palabras una y otra vez. Había algo profundamente humano en ellas, una verdad que ningún comunicado militar podía transmitir. Decidió publicarla íntegra en su siguiente artículo, titulándola Carta desde el silencio de Europa. El texto conmovió a todo el país. Las radios comenzaron a leer fragmentos en voz alta. Los oyentes escribían cartas al periódico agradeciendo por mostrar el lado humano de la guerra. Algunos decían que, por primera vez, comprendían lo que significaba el sacrificio de los soldados. Pero, justo cuando la esperanza parecía florecer, una nueva sombra se cernió sobre el corazón de Samuel. Era enero de 1945. Los reportes hablaban de una ofensiva alemana brutal en las Ardenas. Miles de bajas, frío extremo, caos. Y entonces llegó otro telegrama. Esta vez no tenía firma, solo unas pocas palabras, secas y duras como el invierno. Andrés Rivera, desaparecido en combate. Frente Occidental. El silencio llenó la habitación. Samuel dejó caer el papel sobre el escritorio. Afuera las campanas de la iglesia marcaban la hora del mediodía, pero el tiempo, para él, se detuvo. Durante días no escribió una sola línea. Las noticias siguieron, la guerra avanzó, pero Samuel no encontraba fuerzas para contar nada más. Hasta que una noche, mirando la vieja máquina de escribir, recordó las últimas palabras de su hermano. Luchamos por un mundo donde valga la pena contar historias. Entonces, comprendió. Su deber no era rendirse al dolor, sino transformarlo. Encendió la lámpara, colocó una hoja nueva y comenzó a escribir con lágrimas en los ojos. Esta es la historia de quienes lucharon, de quienes esperaron y de quienes creyeron. El día D no fue solo una batalla, fue un puente entre el miedo y la esperanza. Y aunque algunos no regresaron, su voz sigue viva en cada palabra que el mundo se atreve a recordar. Esa noche, América volvió a escuchar su relato,
y en algún lugar del silencio Samuel sintió que su hermano lo escuchaba también. Los meses pasaron, y la guerra se acercaba a su final. Las noticias hablaban de la caída de Berlín, del colapso del Tercer Reich, de una Europa que comenzaba a respirar tras años de oscuridad. En las calles de América, la gente celebraba entre lágrimas, agitando banderas y abrazándose con desconocidos. Pero para Samuel, la victoria tenía un sabor agridulce. La paz había llegado, sí, pero su hermano seguía desaparecido. No había confirmación, ni cuerpo, ni tumba, solo silencio, un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Una tarde, de mayo de 1945, mientras el periódico preparaba una edición especial titulada El fin de la guerra, Samuel fue llamado a la recepción. Un hombre alto, vestido con uniforme militar estadounidense, lo esperaba. Llevaba una pequeña caja de madera entre sus manos. «¿Usted es Samuel Rivera?», preguntó con voz grave. Samuel asintió. El soldado abrió la caja y con respeto le mostró su contenido. Una insignia, una fotografía doblada y una carta. Su hermano fue encontrado. No sobrevivió, pero murió salvando a su pelotón durante el cruce del Rin. Era un hombre valiente. Todos lo recuerdan con honor. Samuel tomó la carta con manos temblorosas. El embole estaba manchado de tierra y humedad. La abrió con cuidado y comenzó a leer. «Querido hermano, si esta carta llega a ti, tal vez ya no esté allá para contarlo. Pero no quiero que pienses en la guerra como un final, sino como un comienzo. Aquí he visto el peor rostro del hombre, y también el más noble. He visto miedo, pero también compasión. Si sobrevivo, quiero volver a casa y ayudar a construir algo nuevo, algo digno de todo este sacrificio. Y si no vuelvo, quiero que sigas escribiendo, que cuentes no solo mi historia, sino la de todos los que creyeron que el bien podía vencer al odio. Diles que valió la pena. Con amor, Andrés». Las lágrimas corrieron silentemente por el rostro de Samuel. No había gritos, ni rabia ni consuelo, solo un profundo sentimiento de gratitud y propósito. Esa misma noche se encerró en su oficina, encendió su máquina de escribir y comenzó a redactar su obra más importante. No sería una crónica, ni un reportaje, sería un relato humano, una memoria viva del sacrificio, la fe y la esperanza de toda una generación. Lo tituló El Día D, contado desde América. El libro fue publicado un año después. Se tradujo a varios idiomas y se convirtió en un símbolo de la voz civil durante la guerra. En sus páginas, Samuel no hablaba de estrategias ni de batallas, sino de sentimientos, de cartas, de promesas, de humanidad. Y en el último capítulo escribió: «Mi hermano murió en Europa, pero su sueño vive aquí, en cada palabra que escribo, porque mientras haya alguien dispuesto a recordar, la historia seguirá respirando». Pasaron los años. Samuel envejeció, su cabello se volvió gris y su máquina de escribir quedó guardada sobre una mesa de madera. Pero cada vez que el sonido del mar llegaba a su ventana, podía jurar que escuchaba una voz lejana, cálida, familiar, que decía: «Lo lograste, hermano, contaste nuestra historia». Y así, entre la memoria y la brisa, el Día D siguió vivo, no en las playas de Normandía, sino en el corazón de América. Pasaron las décadas y el mundo cambió. Las ciudades crecieron, las guerras se convirtieron en historia y una nueva generación nació sin conocer el sonido de las sirenas ni el miedo a la oscuridad. Pero las palabras de Samuel Rivera seguían vivas. Su libro, El Día D,
contado desde América, se había convertido en lectura obligada en escuelas, universidades y museos. No era solo un relato sobre la Segunda Guerra Mundial, era un testimonio sobre lo que significaba ser humano frente a la tragedia. En una mañana luminosa de junio de 1984, exactamente 40 años después del desembarco de Normandía, una joven periodista llamada Lucía Rivera caminaba entre una multitud reunida en una ceremonia conmemorativa. Llevaba en sus manos un ejemplar gastado del libro de su abuelo, con las esquinas dobladas y las páginas amarillentas. Lucía había heredado no solo el nombre de la familia, sino también el amor por las palabras. Desde niña escuchaba a su madre contar la historia de Samuel y su hermano Andrés, dos hombres unidos por la sangre y separados por el océano, pero que habían dejado un legado más fuerte que la muerte. La ceremonia se celebraba frente al mar, en una plaza adornada con banderas de distintos países. En el centro, una llama eterna ardía en memoria de los caídos. Lucía se acercó al micrófono cuando fue llamada para leer un fragmento del libro. Su voz suave pero firme resonó entre el murmullo del viento. El día D no pertenece solo a los soldados que desembarcaron, sino también a quienes esperaron su regreso. Pertenece a los corazones que oraron, a las manos que escribieron, a los ojos que soñaron con un amanecer sin bombas. América no estuvo en la playa, pero estuvo en el alma de cada hombre que pisó esa arena. El público guardó silencio. Algunos veteranos con uniformes decorados por medallas antiguas bajaron la cabeza en respeto. Entre ellos, un anciano levantó la mano temblorosa. «Yo conocí a Andrés Rivera», dijo. «Era mi compañero. Él salvó mi vida aquel día». Lucía se acercó, conmovida. El hombre de cabello blanco y mirada cansada le entregó una pequeña medalla oxidada. «Esto le pertenecía a él», susurró. «Dijo que si no regresaba, alguien debía dársela a su familia». Lucía la sostuvo entre los dedos, sintiendo el peso de la historia. No era solo metal, era memoria, sacrificio, amor. Esa noche, ya en casa, abrió su cuaderno y comenzó a escribir. Las palabras fluían solas, como si su abuelo hablara a través de ella. «Hoy entendí que la historia no termina con los que mueren, sino con los que olvidan. Mientras recordemos, Andrés seguirá vivo, y América, desde su rincón del mundo, seguirá contando el día D, para que nadie vuelva a dormir sin saber lo que costó la paz». Lucía cerró el cuaderno, miró por el horizonte hacia el mar y vio el reflejo del mar ondeando bajo la luz de la luna. El mismo mar que un día separó a dos hermanos, el mismo mar que ahora los unía en la eternidad. Pasaron algunos años más. Lucía siguió los pasos de su abuelo y se convirtió en una periodista reconocida por su sensibilidad y profundidad al contar historias humanas. Pero, a pesar del éxito, nunca dejó de sentir que la historia de su familia aún no había sido completamente contada. Una tarde, mientras organizaba los viejos archivos de Samuel, encontró una caja de madera olvidada en el fondo de un armario. Tenía el mismo sello del ejército que había traído la carta de Andrés 40 años atrás. Dentro había hojas amarillentas, fotografías en blanco y negro y una libreta de cuero cerrada con una cuerda. En la portada, apenas legible, se leía:
Notas para un libro que nunca termine. Lucía la abrió con cuidado. Era el diario personal de Samuel. Entre las páginas había fragmentos de pensamientos, reflexiones sobre la guerra y pequeñas historias que nunca fueron publicadas. Pero una en particular llamó su atención. Siempre creí que la guerra terminó con la victoria. Pero ahora entiendo que la verdadera batalla comienza cuando el mundo debe aprender a vivir en paz. Andrés murió por un futuro que aún estamos construyendo. Si algún día alguien lee esto, que recuerde. La historia no debe contarse para revivir el dolor, sino para proteger la esperanza. Lucía quedó en silencio. Aquellas palabras escritas décadas atrás parecían dirigidas directamente a ella. Cerró la libreta, respiró hondo y decidió cumplir lo que su abuelo había dejado inconcluso: escribir la continuación de su legado. Durante los meses siguientes, viajó a Francia, Inglaterra y Alemania, siguiendo los pasos de Andrés y Samuel. Visitó museos, archivos militares y pequeños pueblos que aún conservaban ruinas de la guerra. En Normandía, frente al mar gris y sereno, colocó una flor sobre la arena y dijo en voz baja: «Gracias por luchar y por inspirar». Esa noche, en su habitación frente al mar, comenzó a escribir lo que sería su primer libro, El Día D contado desde América, la herencia de los Rivera. En sus páginas, no solo narraba los hechos históricos, sino también la historia de cómo una familia, desde un continente distante, fue transformada por el eco de una guerra. Habló del amor entre hermanos, del poder de la memoria y del valor de seguir contando la verdad cuando el mundo elige olvidar. El libro fue publicado en el aniversario número 80 del Día D. La portada mostraba una fotografía de los dos hermanos Rivera, sonrientes, tomada antes de que Andrés partiera a Europa. La obra se convirtió en un éxito internacional y los medios la describieron como un puente entre generaciones, donde la historia se convierte en herencia y la memoria en esperanza. En la ceremonia de presentación, Lucía subió al escenario con la voz entrecortada y dijo: «Mi abuelo escribió sobre la guerra para que aprendiéramos a valorar la paz. Yo escribí sobre él para que recordemos que cada historia humana, grande o pequeña, tiene el poder de cambiar el mundo». Americano disparó las armas en Normandía, pero sostuvo la fe de quienes lo hicieron. El público se puso de pie en silencio. Muchos lloraban. Y mientras Lucía sostenía la vieja medalla de Andrés, sintió una brisa suave recorrer la sala. Por un instante creyó escuchar dos voces familiares entre la multitud, lejanas pero claras, susurrando en el viento. Lucía regresó a América con el corazón lleno de emociones difíciles de explicar. Cada lugar que había visitado, cada playa, cada monumento, cada tumba sin nombre, parecía hablarle en silencio, como si las voces del pasado todavía susurraran entre el viento y las olas. De vuelta en su ciudad natal, fue recibida con cariño por periodistas, historiadores y lectores que habían quedado profundamente conmovidos con su libro. Pero, entre los aplausos y las entrevistas, ella sentía que aún había algo más, algo pendiente. Una tarde, mientras caminaba por la vieja redacción de El Heraldo de América, hoy convertida en un pequeño museo histórico,
se detuvo frente a la antigua máquina de escribir de su abuelo. Estaba allí, intacta, con una hoja amarillenta todavía colocada en el rodillo. Las teclas marcadas, el olor a papel viejo, el leve polvo que cubría la mesa, todo parecía detenido en el tiempo. Lucía se acercó y leyó las últimas palabras escritas por Samuel, probablemente las últimas que había tecleado antes de morir. Algún día, cuando ya no quede ninguno de nosotros, espero que alguien lea estas líneas y comprenda que no escribíamos sobre la guerra, sino sobre la vida. Un escalofrío recorrió su espalda. Se sentó frente a la máquina y, sin pensarlo, comenzó a escribir una nueva página. Las teclas chirriaban suavemente, como si despertaran después de un largo sueño. Abuelo, tus palabras siguen vivas, no solo en los libros, sino en cada persona que aprende, que recuerda, que elige la paz. América ya no es la misma, el mundo tampoco, pero la necesidad de contar historias sigue siendo la misma llama que encendiste hace 80 años. Mientras escribía, una idea empezó a germinar en su mente. Crear un archivo vivo, una colección digital de testimonios, cartas y recuerdos de familias latinoamericanas que de una u otra forma fueron tocadas por la Segunda Guerra Mundial. No solo soldados, sino médicos, voluntarios, inmigrantes, refugiados, todas esas voces silenciosas que el tiempo había ido borrando. Decidió llamarlo Voces del Atlántico. El proyecto creció rápidamente. Universidades, museos y familiares de veteranos comenzaron a enviar documentos, fotografías y grabaciones. Algunos incluso aportaron relatos que habían permanecido guardados por generaciones. Luciano podía creer lo que estaba descubriendo. América Latina había participado en la guerra de formas que casi nadie recordaba. Desde los pilotos brasileños de la Fuerza Expedicionaria hasta los mexicanos del Escuadrón 201, pasando por los marineros argentinos que protegieron rutas de abastecimiento. Cada historia era una pieza del rompecabezas que su abuelo había comenzado a armar décadas atrás. Una noche, mientras revisaba testimonios en su estudio, encontró una grabación antigua en un archivo de audio sin nombre. La voz era masculina, serena, y hablaba en un español con acento extranjero. Si alguien escucha esto, quiero que sepa que luchamos con esperanza, no por gloria, no por medallas, sino para que el mundo tuviera otra oportunidad. Lucía se quedó helada. ¿Reconoció esa voz? La había escuchado tantas veces en los relatos de su madre, en las cartas, en los sueños. Era la voz de Andrés Rivera. El archivo indicaba que la grabación provenía de una entrevista realizada por un corresponsal británico en 1944, días antes de la ofensiva final hacia Alemania. Lucía dejó caer los auriculares con los ojos llenos de lágrimas. Después de tantos años, había vuelto a escuchar al hermano de su abuelo. Era como si a través de la distancia y del tiempo, él mismo la estuviera guiando. «Gracias por seguir contando», susurró ella con voz entrecortada. «No hemos terminado todavía». Y volvió a escribir. No sobre la guerra, sino sobre la memoria. No sobre el pasado,
sino sobre cómo las historias siguen tejiendo el presente, uniendo generaciones que nunca se conocieron, pero que comparten la misma fe en la vida, en la palabra y en la paz. Lucía pasó toda la noche escuchando aquella grabación una y otra vez. La voz de Andrés tenía una calma extraña, casi profética. No hablaba como un soldado en medio del caos, sino como un hombre que ya había entendido algo que los demás aún no alcanzaban a ver. A la mañana siguiente, decidió viajar al archivo donde había sido encontrada la grabación. Era un pequeño centro de documentación en una ciudad portuaria, fundado por un grupo de historiadores británicos que habían vivido sus últimos años en América. Al llegar, fue recibida por un anciano de mirada brillante, el archivista principal. «Ah, tú debes ser la nieta del señor Rivera», dijo con una sonrisa afectuosa. Él era muy querido por los corresponsales de su época. Nunca imaginamos que su familia vendría a buscar esto. Lucía se quedó sin palabras. ¿Conoció a mi abuelo?, preguntó sorprendida. «No personalmente», respondió él, «pero crecí leyendo sus crónicas. Algunos de los reporteros que trabajaron con él donaron material a nuestro archivo. Entre ellos, un tal Thomas Graves. Fue quien grabó la entrevista con tu tío abuelo, Andrés». El nombre le sonaba vagamente, pero jamás lo había visto mencionado en las notas de Samuel. El archivista la condujo a una sala donde reposaban cientos de cajas etiquetadas con fechas y lugares. «Hay algo más que debes ver», dijo, mientras abría una caja metálica casi oxidada. Dentro había un pequeño cuaderno tan deteriorado que casi se deshacía al tocarlo. En la portada, apenas visible, aparecía una inscripción en inglés. «For Samuel, if I don't return, T.G.» Para Samuel, si no regreso. El corazón de Lucía comenzó a latir con fuerza. «Thomas Graves», murmuró. «¿Qué relación tenía con mi abuelo?» «Eran amigos cercanos», explicó el archivista. Graves fue uno de los pocos periodistas aliados que acompañó a las tropas durante la marcha hacia Alemania. Siempre decía que su mejor amigo en América era un periodista idealista llamado Samuel Rivera. Este cuaderno debía ser un mensaje para él, pero nunca llegó a enviarlo. Lucía abrió con cuidado la primera página. El diario comenzaba el 2 de marzo de 1945. «Si estas líneas llegan a tus manos, Samuel, quiero que sepas que tu hermano es uno de los hombres más valientes que he conocido. Hoy peleo como si estuviera protegiendo no a un ejército, sino a un mundo entero. Hablamos anoche. Me dijo que tenía miedo, pero no por él. Su único temor, me confesó, es que la historia olvide a los que no regresen. Le prometí que tú no permitirías eso». Lucía sintió un nudo en la garganta. Continuó leyendo, pasando las páginas con delicadeza. Cada una era un retrato íntimo de Andrés, contado por un amigo que había visto su coraje de cerca. Había descripciones de los días de frío, de la camaradería entre soldados y de pequeños actos de bondad que nunca aparecían en los libros de historia. En las últimas páginas, Thomas escribió algo que hizo que Lucía se detuviera. «Samuel, Andrés me pidió un favor. Si él no regresa, quiere que tú cuentes una historia distinta. No una historia de guerra, sino una historia de puentes. La historia de cómo América y Europa, tan distantes, se unieron en un mismo latido. La historia de cómo la esperanza cruzó el océano». Lucía cerró los ojos. Era como si el pasado le estuviera entregando pieza por pieza la misión que su familia había comenzado hacía casi un siglo. Y ahora, más que nunca, entendió que aquel legado no había terminado. Cuando se marchaba del archivo, el anciano archivista la detuvo y le dijo: «Tu abuelo escribió sobre la humanidad del conflicto, pero tú
Tú estás destinada a escribir sobre la humanidad después del conflicto, sobre lo que queda, sobre lo que nace. Lucía guardó el cuaderno de Graves en su mochila y al llegar a casa, encendió su computadora. Abrió un nuevo documento y escribió las primeras palabras de su próxima obra. Esta no es la historia de una guerra, es la historia de un eco que cruzó el Atlántico y que aún hoy sigue resonando. Y mientras las palabras fluían, comprendió que la voz de Andrés, la de Samuel, la de todos los que vivieron aquella época, no estaba desapareciendo, solo estaba esperando a ser escuchada de nuevo.